A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en este programa que hemos denominado Crisis Económica. Y permítanme ahora, vamos a desarrollar un tema de política exterior, no de política y comercio, que tiene relación, pero política exterior, con un invitado especial que ya lo voy a presentar. Pero, aparte de eso, permítame aprovechar la oportunidad para referirme, sin tratar el tema político, porque aquí en este programa no se trata de eso, pero irremediablemente hay que mencionar que el día domingo pues ha ganado el sí en todas las preguntas, y naturalmente ese respaldo no necesariamente al gobierno, no necesariamente al señor presidente, que ha sido el canal para poder hacer esta consulta a los efectos que nosotros nos pronunciemos sobre varios temas importantes, sino que quien ha ganado es la ciudadanía. ¿Para qué? La gente votó, creo yo, votó sí en su mayor parte, porque hay que abandonar, hay que destruir, perdónenme por ponerlo así, 10 años de abuso, de arbitrariedades, de violaciones a la Constitución y leyes de la República y de persecución a una serie de personas que estaban en desacuerdo con la política económica y financiera del gobierno anterior, o la persecución a los periodistas, meterles juicio, obligar que en una serie de canales de televisión o empresas, sencillamente los dueños, sencillamente dijeran hasta luego Raulito, hasta luego Cecita, etc. Y naturalmente el caso tan grave como el resto que he mencionado, la corrupción. Jamás ha habido tanta corrupción en los últimos 10 años en el Ecuador como en la época del presidente anterior. Jamás. Así como jamás se ha recibido tanto dinero por parte de un gobierno como en la década del presidente Correa. El modelo, como varias veces hemos dicho aquí en este programa, no es adecuado desde el punto de vista político ni económico. La visión del gobierno anterior era la estatización, o lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que no ha servido sino para crear pobreza, angustias a la ciudadanía. ¿Sí? Ahí usted tiene el ejemplo de Venezuela. Venezuela es el caso más grave de lo que esta filosofía del socialismo del siglo XXI produce en el estándar de vida de la población. Y Ecuador no quiere eso. Por lo tanto, el sí significó votar en contra de eso, eliminar, enterrar todo eso. Y el presidente tiene que recibir bien el mensaje, y lo digo con todo el respeto al jefe de Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de reorientar toda la política económica y financiera, reorientar la política del sector externo, la política exterior que vamos a ver. Y esto implica una crisis de gabinete que tiene que provocar el presidente. ¿A los fines de qué? De que renuncien una serie de ministros y colaboradores que todavía del gobierno están colaborando con este gobierno y con este presidente. El momento actual y lo que se viene requiere eso. Y también les digo, por sensibilidad, una serie de autoridades que tienen que ver con este Consejo de Participación Ciudadana y Control, igual que toda una serie de autoridades que fueron nombradas por este Consejo, por sensibilidad deberían todos renunciar y facilitarle al gobierno la tarea de nombrar transitoriamente a otras personas. Ese es
mi opinión personal como ciudadano. Pero vayamos al tema de política exterior. Yo les decía que he invitado a alguien especial. Y yo les presento al economista Eduardo Cabezas. Señor embajador, gracias por haber aceptado esta invitación. Él ha trabajado en lo que es la diplomacia ecuatoriana por muchísimo tiempo y fue también ministro de Economía y Finanzas. Su profesión es ser economista. Entonces, es una persona adecuada para tratar temas de esa naturaleza. Eduardo, nuevamente te doy la bienvenida. Cuéntame en materia de política exterior, ¿cómo ves tú una serie de cosas? ¿Cómo ves el pasado de los 10 años? ¿Y cómo ves actualmente actuando el gobierno? Por favor. Debo empezar agradeciéndote, César, la gentileza que has tenido en invitarme a este programa que lo estás tú desarrollando con mucha inteligencia, pero marcas algunas reflexiones importantes para el país, tanto en el campo interno, en el campo económico, como el campo externo. Vamos a concretarnos al campo externo. El mundo tiene una base de propósitos y de principios a través de los organismos internacionales, multilaterales, bilaterales. ¿Qué es lo que quiero manifestar con esto? Que nosotros nos desenvolvemos a través del respeto a los derechos humanos. Nosotros nos desenvolvemos a través de la cooperación internacional y a través de ciertos principios de solidaridad. El Ecuador ha marcado, me refiero al gobierno del presidente Moreno y su canciller, una agenda de política externa, y yo creo que es el marco de referencia sobre el cual hoy podríamos comentar, sin perjuicio de que nosotros podamos analizar poco a poco cuál es el papel que puede hacer un país dentro del campo del comercio, dentro del campo de la inversión y dentro del campo de la cooperación económica, porque el agente diplomático, el representante diplomático, aparte de tener principios éticos fundamentales, porque está llevando en sus espaldas el nombre de un país, el nombre de un Estado. ¿Cuáles de los escenarios que tiene el diplomático? Es el campo multilateral, donde el principal organismo es Naciones Unidas, que tiene sus órganos y organismos, todo el sistema de Naciones Unidas, es muy amplio, muy grande. Tienes el campo regional y el campo subregional, sin perjuicio de marcar los espacios importantes en las relaciones bilaterales, especialmente cuando hablamos de temas de integración fronteriza. Tenemos integración fronteriza en el norte que se ha sensibilizado, ¿no? El conflicto en Angostura, el último ataque en Esmeraldas, en San Lorenzo, y luego yo estoy convencido que hay una serie de organismos regionales y subregionales completamente innecesarios. Yo creo que los países de ¿Cuáles serían esos, Eduardo? Perdóname. Para marcar, decir, bueno, hay que tener claro qué está haciendo UNASUR, qué está haciendo el ALBA, ¿no? ¿Qué está haciendo la OLADE? Lo pongo así, que es la Organización Latinoamericana de Energía. ¿Qué pasó con el sistema económico latinoamericano cuya sede estaba en Venezuela? Entonces, ¿qué pasa con la Oficina Panamericana del Café? ¿Qué pasa con la Oficina Panamericana del Cacao? ¿Qué pasa con ARPEL? ¿Qué pasa con los mecanismos de integración subregionales y regionales? Sea Comunidad Andina, sea Mercosur, Mercado Común Centroamericano. Yo creo que este momento demanda de los jefes de Estado latinoamericanos entrar en un proceso de reflexión. Ojalá habría algo de lo que estamos enumerando, César, en la agenda de política externa. Sí, bueno,
y es un compromiso político, no por complacer a determinado país. Yo estoy generando y creando organismos internacionales que en la práctica resultan innecesarios. Y a nivel mundial también tenemos todo el sistema de Naciones Unidas, llámese UNESCO, llámese UNICEF, llámese FAO. Entonces todo eso yo creo que demanda decisiones políticas para que ellos también vayan actualizándose y modernizando. ¿Qué pasa con la diplomacia ecuatoriana? La diplomacia ecuatoriana, en vez de proyectarse, de crecer bajo estos principios éticos y morales, se ha ido resquebrajando. Ahí tenemos el caso del señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Pero tengo que decirlo con mucho énfasis, eso fue una soberana tontera. Y lo está diciendo un ex diplomático que conoce en profundidad. Ese tipo de novelerías, porque no está haciendo ninguna defensa a la libertad de expresión, aquí es a la libertad de aceptar la información. Ese tipo de cosas no puede el Ecuador prestarse para eso. Ojalá encuentren una solución práctica e inmediata, porque las oficinas, la Cancillería de la Embajada del Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está tomada porque es el sitio de hospedaje del señor Julian Assange. Yo no sé cómo los funcionarios diplomáticos pueden trabajar ahí donde tiene su vivienda, su alojamiento el señor Julian Assange. Desde que él ingresó a la Embajada del Ecuador en horas de la noche, acompañado de un cónsul que fue nombrado para ese efecto, ya ha transcurrido un largo periodo y el Ecuador en este lapso ha tenido ya 3 embajadores. Entonces obviamente debe ser agotante. Si uno llega a su oficina, encuentran que le están dando de comer, pues están con la atención médica, que ha convertido en su casa la Cancillería de la Embajada. Entonces no solamente, sino que también se ha vulnerado principios sobre el derecho de asilo, el asilo diplomático, el asilo político, el asilo territorial. Hemos vulnerado, hemos hecho las cosas que menos convienen. Por eso yo digo, la diplomacia tiene que desenvolverse bajo principios éticos. Pero eso implica un error que se incurrió en el gobierno anterior, lamentablemente, y lo que esperemos es que el presidente actual realmente corrija ese tipo de errores, porque en definitiva, como tú dices, digamos, ese ciudadano australiano, digamos, aún ya con la ciudadanía ecuatoriana, de repente ha estado entrando a ciertos terrenos que no debería entrar, ¿verdad? Pero bueno, pasando a otro tema de política exterior, yo recuerdo que en el gobierno del doctor Palacios, Eduardo, Ecuador estaba inmerso en una negociación con Estados Unidos y naturalmente con Colombia y Perú para firmar un tratado de libre comercio. Pero lamentablemente en ese entonces el doctor Palacio, influenciado por una serie de fuerzas de izquierda, pongámoslo así, que tiene fundamentalmente la ideología de por medio, dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo con el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera? Y la presión, entiendo, fue de tal naturaleza que el doctor Palacio no pudo resistir y sencillamente decidió separarse del grupo. Y Colombia y Perú sencillamente firmaron el convenio. Y Colombia y Perú no se han entregado a los Estados Unidos. Entonces, hoy parece ser, Eduardo, que el presidente actual, a través del Ministerio de Comercio Exterior, está abriendo nuevamente una puertita para conversar con el gobierno americano sobre un tratado de libre comercio, o como se le quiera llamar. ¿Cómo ves ese asunto, por ejemplo? Tenemos un poco que hacer una mirada retrospectiva. Tú estás señalando el gobierno del presidente Palacio. Yo creo que él tuvo la mejor voluntad de entrar en un proceso de negociación para llegar a ese acuerdo bilateral de comercio.
No se puede ideologizar a las relaciones internacionales. Es un absurdo, porque son los intereses, las conveniencias de cada estado, de cada país. Si a mí me interesa si el 40-50% del comercio internacional del Ecuador es con los Estados Unidos, claro, yo tengo que buscar los mecanismos. Es el socio más importante en materia de comercio exterior. Entonces tengo que buscar los mecanismos para ese acercamiento, para ese diálogo, de tal manera de que un sistema de preferencias sea ventajoso, porque estamos viviendo, ya no es, hoy es una época, y tú como economista lo conoces perfectamente, de competitividad. El mercado es competitivo, claro. No es, antes cuando empezamos los sistemas de integración regional, veamos la posibilidad de entrar en un proceso de complementariedad, ¿no? Metalmecánica, la petroquímica, en fin, cómo poder desarrollar ese tipo de programas que son manejados por las famosas multinacionales, claro. Empresas de tal manera de que yo creo que ese sería un paso muy importante y es de esperar que se siga impulsando y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, porque no obstante que el presidente de los Estados Unidos se ha vuelto extremadamente nacionalista. Y proteccionista a su vez. Y proteccionista y un poco hasta injurioso, ¿no? No quiero volver a repetir la palabra que él utilizó para referirse a ciertos ciudadanos de países africanos, ¿no? De tal manera de que, así como hemos logrado un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo preferencial, debemos buscar eso bajo unas condiciones ventajosas para que los productos ecuatorianos puedan ser competitivos, porque somos competitivos en un mercado tan grande como el de los Estados Unidos. Pero Eduardo, ahora uno ve que en el gobierno actual del presidente Moreno hay ciertas personas que todavía creen que esa probable firma de cooperación comercial, tratado de libre comercio, como se le quiera llamar, sería perjudicial para el Ecuador. Eso es ponerse en manos del imperio, cosa que no es verdad, ¿no? Pero ¿qué comenta sobre esas argumentaciones que no se ven sentido? Pues no. Primero está el Ecuador. Ecuador necesita exportar, abrir mercados, exportar. Eso da divisas, eso da empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente, si uno tiene mercados tan importantes como son los Estados Unidos, ¿por qué no sentarse a conversar racionalmente? Y claro, teniendo presente la sensibilidad que tiene irremediablemente ciertas actividades o productos agrícolas en comparación con Estados Unidos, ¿no? En términos de productividad, ¿no? César, ahí voy a hacer un comentario más como economista. La sustentación de la dolarización está radicada en nuestro comercio exterior. Nosotros tenemos necesidad de tener divisas. Y yo creo que un error gravísimo del anterior gobierno haber eliminado los fondos que había, el Fondo de Solidaridad. Claro. O sea, haber tocado las reservas internacionales, porque tú conoces perfectamente, has estado en el sistema bancario, en el sistema financiero, ¿para qué es lo que sirven esas reservas? Hay momentos que puede haber de crisis, ¿no? Es la sostenibilidad de la economía de un país las reservas. Entonces, si no se refuerza eso, si no se vuelve a generar el ahorro de este país que resulta ser sustantivo, no es que están sentados los funcionarios del Banco Central sobre las reservas en las bóvedas, no. Eso generaba, se hacía inversiones fuera del país. Lo que pasa es que entró en una crítica diciendo que la rentabilidad no era la que nosotros esperábamos, que estamos financiando las inversiones de los países desarrollados. No hay tal. Estamos protegiendo a través de la seguridad, de la liquidez, ¿no? Nuestras propias reservas, o sea, los que le permite tener sustentación a la economía dolarizada. ¿No?
De tal manera de que todo eso tiene que reflexionarse, volver a plantearse, ¿no? Lamentablemente, yo creo que se cometieron errores haber eliminado la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Había, yo creo, distinguidos... Es el organismo que servía de consejero al canciller, pues, ¿no? Y al gobierno, por supuesto. Claro, para no caer en este tipo de errores, ¿no? Ya. Sino realmente forzar una política internacional que sea bien conducida. Y el centro de formación, que era la Academia Diplomática, ¿no? Y esa la eliminaron. La eliminaron y la pasaron al Instituto de Altos Estudios Nacionales, que también dejó de ser un centro de formación de las Fuerzas Armadas, entiendo que funciona como una entidad pública, una universidad de posgrado, ¿no? Todo eso se ha ido perdiendo, esos espacios de formación. Yo no llego a entender, y pido disculpas a mis colegas, los diplomáticos, que exista un embajador, y voy a tener que citar el país, en China, que no haya conocido y que no esté enterado cuáles son los créditos que ha conseguido China y bajo qué condiciones le concedió el Ecuador. Claro. ¿No? O solamente estaba para salir al aeropuerto, recibir a la autoridad y despedir a la autoridad. Eso no es el papel de un diplomático. Tienes que estar haciendo un seguimiento de una política de comercio, de una política de inversiones, de una política de crédito, que si existen créditos. Entonces hay que cambiar la figura, porque estamos manejando una economía dolarizada. Ahora, Eduardo, recientemente el nuevo embajador del Ecuador ante la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, mencionó una serie de palabras ante la prensa internacional que llegaron al Ecuador, y entonces dijo, bueno, esta es una etapa de desarrollar relaciones frescas con el gobierno americano. A mí me pareció unas palabras interesantísimas del nuevo embajador, y yo digo, bueno, el señor nuevo embajador es un buen profesional en materia diplomática, y por lo tanto, si él hizo esa intervención, yo creo que sencillamente el presidente está poco a poco orientando hacia donde estamos hablando, independientemente de lo que puede pensar otras personas en el gobierno. ¿Qué te parece eso? A ver, yo creo que la designación del embajador Francisco Carrión en Washington es un gran acierto. ¿Ya? Es una profesional formado, una formación muy sólida dentro del servicio exterior ecuatoriano, ¿no? Él fue canciller cabalmente durante el gobierno del presidente Alfredo Palacios, ¿no? Un muy buen canciller, o sea, es muy claro en sus propuestas, de tal manera de que él va a hacer una gran labor ahí. En eso no me queda la menor duda, porque el Departamento de Estado, el presidente, tienen una serie de susceptibilidades. Cuando no encuentran también un buen interlocutor, también ellos dicen, con este no tenemos nada que hablar. En cambio, la presencia de un embajador con una formación sólida, como es Francisco Carrión, va a permitir esa gran apertura, porque las cosas se inician primero conversando. ¿No? Ahora, Eduardo, te interrumpo. El otro tema, o el otro país, pongamos de forma específica, en lo que es política externa. Yo personalmente no he sido diplomático, no tengo esa carrera, tú la tienes, pero como ciudadano yo jamás he entendido esta relación de la naturaleza que se conoce con Venezuela. En Venezuela pues se persigue a toda la gente, etcétera, etcétera. Hay un acuerdo, creo una reunión en Santiago de varios cancilleres a la que no fue el Ecuador, en la que le dicen al presidente venezolano, oiga mi amigo, no convoque a nuevas elecciones en esa forma, oiga mi amigo, no persiga a la gente, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno dice, algo está pasando en el gobierno en esa relación bilateral en materia de política exterior con el gobierno venezolano.
¿Cómo tú le ves eso? Y esa es una tarea bien delicada, pues, ¿no? Yo creo que el principio de solidaridad con un pueblo es el que tiene que prevalecer. No es derecho de intervención, no está afectando a los principios del derecho de autodeterminación, el derecho de no intervención en los asuntos internos. Aquí es la solidaridad que se está manifestando frente a un pueblo, y es sorprendente que nosotros estemos alentando, directa o indirectamente, al gobierno del señor Maduro. Eso es inaudito cuando hay otros países latinoamericanos. Estados Unidos está aplicando también va a aplicar otro tipo de medidas en materia de comercio. Por ahí anuncia el secretario de Estado que ya no va a comprar petróleo venezolano y tampoco le va a vender derivados de petróleo a Venezuela. Claro. Entonces, por supuesto que eso va a causar un hundimiento de la economía venezolana, pero el capricho político, el sectarismo político, no hacen que se adopten medidas inmediatas para decir, hasta aquí nomás, señor Maduro. Claro, ahí deberíamos cambiar este tema de política exterior con respecto a Venezuela, ¿no? No podemos seguir unidos, digamos, a ciertos lineamientos que defiende el gobierno de La Habana, o en un momento dado Evo Morales, para decirte algo, o Nicaragua. No, porque sencillamente eso está en contra de los principios que tú dices, la solidaridad. No es posible lo que está pasando en Venezuela, un país rico, no solamente en petróleo, sino en minerales y otras materias primas, rico, una riqueza extraordinaria. Y el presidente anterior, el militar Chávez, destruyó junto con Maduro todas esas bases de riqueza. Y hay venezolanos que salen de Venezuela a Miami, a Ecuador, etcétera, porque sencillamente ya no pueden sobrevivir. En todo caso, Eduardo, te agradecemos por esta amabilidad de haber aceptado esta invitación. Y distinguidos amigos, en esta nueva etapa en la que ha ganado el sí, el presidente tiene que cambiar también todos estos lineamientos de política exterior. La ciudadanía está esperando los cambios en general de una serie de políticas públicas. Política exterior, como hemos visto aquí, hay que modificarla. Y en política económica y financiera y monetaria, con mayor razón. No se olviden, amigos, que un grupo de economistas, 40 economistas, digamos 20 economistas, el grupo de los 20 que yo los llamo, hicieron una manifestación, un documento al presidente, y le dijeron, presidente, estos son los problemas, estos son los lineamientos hacia el futuro que nosotros como profesional y gente experimentada sugerimos para que usted como presidente y su equipo económico lo analicen y si creen necesario lo implementen. Amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros y volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.